Me tocó la oportunidad de estar compartiendo sobre un mensaje que la verdad es algo que confronta, pero también es de gran descanso o satisfacción para nosotros, porque es un mensaje que literalmente nos acompaña, porque literalmente es un mensaje de fe. Entonces, ¿por qué la serie se llama? Bueno, me toca abrir serie y la serie es si no estoy mal, es Cuando Dios guarda silencio, ¿no? Bueno, así se llama la serie. Y lo que me va a tocar compartir es sobre fe cuando no entiendo. Está duro, ¿no? Entonces, pues vamos a darle. Entonces, vamos primero bueno, antes que todo, quisiera darle un poquito pues, de lo que se va a tratar, ¿no? Obviamente, la fe no es únicamente para salvación, obviamente sí, es lo único que tenemos para poder ser salvos, porque sabemos que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe, dice Pablo. ¿Por qué? Únicamente es por la fe en el Hijo, en lo que Él ha hecho, que nosotros podemos ser partícipes de Él, porque por nosotros mismos no podemos salvarnos y únicamente es dependiente de Él. Porque si la fe dependiera de nosotros, creo que estuviéramos completamente perdidos. O sea, sino de Él, porque Él es aquel que es nuestro sustento, Él es aquel que por su palabra, lo que Él ha dicho, es que nosotros podemos sentirnos con una esperanza segura y asimismo tener fe para con Dios, siendo esto un refugio para mi alma, para mi espíritu. Entonces, sabemos que la fe no es solo para salvación, sino que es el comienzo de una vida con propósito. Pero, ¿cuál es este propósito? A lo largo de este mensaje, pues lo vamos a estar viendo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Ok, primero hay que entender la fe y a dónde nos lleva. Obviamente la fe, como bien dice la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperamos esto porque obviamente está dentro de nosotros esta convicción de aquello que no vemos. Como bien sabemos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es algo que no se ve, sino que hemos escuchado a lo largo pues, de todos estos años, por lo que nos han contado o quizás por la formación que hemos tenido aquí en la iglesia y pues experiencias de la vida. Pero pues ahora vamos a continuar con una historia que la verdad es que, bueno, en lo personal a mí, desde chiquito me la han enseñado. Y pues es una historia que es muy repetitiva, o sea, no repetitiva, pero la historia de que puede contárnoslas por muchos años, pero al final de cuentas es una historia literalmente donde se puede sacar mucha riqueza. Porque vamos a estar hablando de Abraham en Génesis 22, que es cuando Dios le pide de dar un sacrificio para él, un sacrificio que es su hijo. Entonces, primero vamos a empezar con Hebreos 11, del 8 al 10, que dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces sabemos, aquí se menciona cómo Dios es el fundamento, que por medio de su palabra es que constituyó todo el universo. Y asimismo, como constituyó todo el universo, incluyéndonos a nosotros, Él es el sustento de todo, de toda la creación, incluso de nuestra fe. Entonces sabemos que nuestra fe no depende de nosotros, sino depende de quién es Él. Y es ahí cuando entendemos que a pesar de todas las cosas que nos pasan o circunstancias que incluso en la vida parecen desagradables, pero nuestra fe se mantiene firme porque hemos entendido, lo hemos conocido quién es Él. Y asimismo, ahora nosotros como respuesta seguimos firmes, como este camino que nos lleva literalmente hacia una adoración. Entonces, vamos a seguir con esto como fundamento y cuyo arquitecto es Dios. Así que Él, si nos vamos a Génesis
uno, no me acuerdo cuál era, pero era uno, que dice, pues ya saben, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenada, vacía y oscura. Entonces después se pasa, y Dios dijo que se haga la luz, y se hizo la luz. Entonces sabemos que es por aquello que Dios dijo que ahora Él sostiene toda su creación. Aquello que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces probablemente podemos pensar que incluso a veces no podemos ver lo que es la gloria de Dios, o muchas veces de acuerdo a nuestro entendimiento podemos pensar que no es visible, pero literalmente aquella creación, todo lo que vemos incluso en las demás personas, incluso podemos ver visible quién es Él, podemos ver su gloria, aquel que constituyó todo el universo y asimismo también sostiene nuestra fe. Entonces, es visible porque pues es algo que no se ve, pero lo hemos escuchado y a medida que avanzamos en este caminar vamos entendiendo. No que lo veamos visible, pero vamos entendiendo que la obra que Él ha hecho es perfecta. La obra que Él ha hecho puede verse a través de la transformación que nosotros estamos teniendo por medio del mensaje, por medio de la fe que es en su Hijo. Entonces vamos ya ahora sí a empezar con la historia que es Génesis 22 del 1 al 17. Entonces vamos a ir con ello, que es: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos nosotros. Y tomaron la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mango el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo jurado, dice Jehová, porque cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, aquí vemos varias cosas. Entonces Abraham, primero, fue llamado. ¿Hacia dónde? No sabemos, pero Dios le dijo que le iba a prometer una herencia por medio de su descendencia. Entonces, aquí Abraham no sabía dónde iba, pero sabía quién lo encaminaba. Sabía quién era aquel que dirigía sus pasos. Y a pesar de que no sabía dónde iba, o a pesar de que Dios le pidió que ofreciera a su hijo único, él decidió obedecer. Fue una respuesta de él con una certeza, no duda. Él no mostró duda, sino certeza, porque sabía quién era Dios. Sabía porque él había caminado. Literalmente él lo conoció
por medio de lo que Dios le había dicho. No porque fuera algo visible, claro, en su tiempo Dios se mostró a Abraham, pero en el comienzo Dios había hablado con él por medio de su palabra. Entonces vemos aquí que literalmente él, a pesar de quizás Abraham siendo pedido un sacrificio, él quizás no sabía el por qué, quizás no entendía el por qué Dios le había dicho eso, pero a pesar de eso, porque su hijo era la mayor cosa que él tenía, para él era la mayor bendición que él tenía, aquella palabra que Dios le dijo que sobre él sería toda su descendencia, fue ofrecido. Entonces quizás Abraham no entendía, pero aquí Abraham entendió quién era él, entendió su fe, que su fe lo llevaba a conocer quién es él. Entonces podemos ver que en la circunstancia no definió su fe. Tu circunstancia no define tu fe y mucho menos define quién es él. ¿Por qué? Él ha dicho quién es él. Literalmente se puede mostrar a lo largo de toda la Biblia quién es él. A veces quizás tenemos una imagen errónea de Dios conforme a nuestro entendimiento, porque a veces creemos que Dios, a veces le quitamos una de sus características, ya sea misericordia, justicia o incluso su juicio, porque no hemos entendido quién es Él, no lo conocemos lo suficiente como para tomar esta certeza, este camino y este paso de convicción. Entonces, Él ha dicho quién es Él, no depende de nuestro pensamiento, no depende de lo que a nosotros nos pasa, sino depende de su persona. ¿Por qué? Porque Él no va a cambiar de acuerdo a nuestros deseos. Él no va a cambiar quién es de acuerdo a lo que nosotros pensemos quién es Él. Él ya lo ha dicho. Él es un Dios bueno que nunca cambia, que su palabra permanece para siempre. Pero quizás nosotros no hemos entendido esto. Tenemos a un Dios quizás que de acuerdo a nuestras circunstancias desagradables o a nuestra incluso formación personal, lo tenemos como un Dios, lo cual lo reducimos a nuestro entendimiento y no hemos comprendido verdaderamente quién es Él. Por eso el arrepentimiento incluye un cambio en nuestra forma de pensar, porque ahora lo que pensábamos que era Él, ahora es que verdaderamente entendemos y no es un Dios meramente que cumple pues nuestros caprichos que quizás a veces nosotros van conforme a nuestros deseos, sino es un Dios que cumple conforme a su voluntad. Entonces, a veces agarramos esta imagen errónea de Dios porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, pero lo que pasa es que a veces nosotros lo queremos reducir a algo que es conforme a nuestra imagen y semejanza. Tenemos un pensamiento de Dios que no es el correcto, y esto porque no hemos tomado esta parte de una vez que fuimos llamados, una vez que hemos escuchado su voz, seguimos con este miedo de conocerlo, seguimos con este miedo en este caminar que quizás no sabemos hacia dónde vamos, porque muchas veces creemos que nuestros propios caminos son mejores que los que Él tiene para nosotros. Pero Él ya ha dicho quién es. Él es un Dios bueno, Él es un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que de acuerdo actúa conforme a quién es Él y no de acuerdo a quiénes somos nosotros. Porque a veces tenemos a Dios como meramente algo transaccional, ok, yo voy a hacer para que tú me des, cuando no es así. Muchas veces sometemos a Dios conforme a nuestra voluntad, cuando nosotros no estamos ni siquiera siendo sometidos bajo su gobierno, teniendo a Dios como algo pasajero, como un capricho, y no verdaderamente como mi Dios. Entonces, vamos a regresar a Génesis, que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Isaac, aquel que literalmente por quien fue dada la promesa de su descendencia. Para Abraham era pues lo único que tenía. Claro, fue llamado a una tierra, pero en ese momento Isaac era lo único que tenía, su mayor tesoro. Pero no se trata, él entendía que no se trataba de tener fe para recibir bendición, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es bendición. Porque quizás muchos de nosotros pensamos
que la bendición quizás es el éxito personal, digo, el éxito terrenal también, o sea, se entiende, pero el éxito en nuestra vida, que seremos perfectos, o quizás pensamos que tendremos riquezas, que claro, no está mal tenerlo, pero ese no es el punto de nuestra fe, ese no es nuestro sustento, sino que nuestro sustento es Dios. Entonces, no se trata de recibir bendición conforme a nuestro propio entendimiento, porque como ya lo dije, pensamos que es meramente lo que recibimos, nuestras riquezas, pero no, eso no es bendición, porque eso lo puede tener una persona cualquiera. Claro, Dios le dio dones y talentos, pero la verdadera bendición se encuentra en conocer a la persona de Cristo. Entonces, no es algo meramente una relación transaccional, el yo hago para que tú me des, porque muchas veces lo tenemos a Dios como alguien para que cumpla nuestros deseos, porque verdaderamente no hemos entendido quién es Él, sino que tú te sometes a tu voluntad. El apóstol Pablo lo sabía, lo describe en su carta a Timoteo. Dice en 2 Timoteo 4, del 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces aquí vemos Pablo sabiendo cómo terminó la buena batalla, porque él sabía su posición, él sabía quién era, él encontró su identidad en Cristo Jesús, sabía quién era por causa de él. Y es cuando entendemos quién es él, es que entendemos nuestro papel, lo que Él ha dicho de nosotros. Entendemos nuestra identidad como persona, como hijo y como siervo. Él lo sabía porque a pesar de que Pablo fue encarcelado, a pesar de que fue apedreado y maltratado muchas veces, su fe no se debilitó porque él sabía quién era él. Sabía el galardón que le esperaba en el cielo. Porque no dependía de lo que le pasara, no dependía de su circunstancia, sino dependía de quién era él. Por eso en su carta a los Efesios, podemos ver en Efesios 3, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. No es prisionero, en ese entonces él estaba preso, pero no fue preso por causa de mano humana, sino fue preso por causa del Señor Jesucristo, por causa de compartir su buena palabra, porque él sabía su posición, él sabía quién era delante de Dios, su prisionero, su hijo y su siervo. Es por esto que menciona, podemos ver a Abraham, podemos ver a Pablo, y en Hebreos se menciona, en Hebreos 11:2 dice, porque por la fe es que los antiguos alcanzaron buen testimonio. No por lo que hicieron, no por lo que ellos hacían, porque sabían que no podían hacer nada para agradarle a Dios, sino únicamente su fe en el Hijo, que obviamente cuando entendían esto, es que todo lo demás se daba. El Espíritu de Dios morando sobre ellos era aquello que los hacía permanecer. Era el Espíritu que los hacía caminar por lugares donde quizás no sabían hacia dónde iban, pero sabían que Él era poderoso. Como Abraham dijo, como se le dijo a Abraham, aquí dice, pensando que Dios es poderoso, no dudó en dar el sacrificio de Isaac porque él sabía quién era él. Sabía quién era Dios por medio de la confianza que le tenía, porque lo conocía y caminó con él. Y con esto quiero ir hacia lo siguiente, que es pues la permanencia. Es por la permanencia que alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque únicamente ellos sabían que su fe debía permanecer, no por lo que ellos hicieran, sino por el poder de Dios que permanecía en ellos y daba testimonio de quién era Él. No era por sus propias fuerzas, sino era meramente por el poder de Dios. Esto se daba por medio de la confianza. Mientras más caminaban con Él, más lo conocían. Y esto nos lleva a Jeremías,
Jeremías 17 del 7 al 8, que dice: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. Pero ¿cómo podemos confiar en alguien que ni siquiera conocemos? O que quizás conocemos a medias. Quizás por medio de lo que hemos hecho, nuestro pecado, o tenemos un pensamiento de que seguimos siendo culpables, y eso nos dice a nosotros, tenemos un pensamiento de Dios que no es misericordioso, y lo único que queremos hacer es apartarnos, porque pensamos que nuestro pecado es más grande que su gracia. Tenemos un pensamiento, el cual es erróneo, porque ni siquiera nos tomamos el tiempo de conocer quién es Él. Y el problema no es que no confiemos, el problema es que quizás ponemos nuestra fe en cosas meramente hechas por obra de nuestras manos, por cosas visibles que nosotros mismos creamos, y no en aquel que es eterno. Porque eso es muy fácil hacerlo, eso lo vemos, eso lo vemos y ponemos nuestra esperanza en ello, porque es algo en lo que nosotros confiamos, algo a lo que nosotros le atribuimos poder, y no a Dios, porque quizás muchas veces pensamos que no lo estamos viendo o que no lo estamos escuchando. Pero por medio del sacrificio de su Hijo es que tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos la oportunidad de conocerlo verdaderamente, quién es Él, su persona, su palabra y su obra. Podemos acercarnos confiadamente, porque ya no somos más culpables. Por medio del sacrificio de su Hijo es que ahora podemos obtener perdón. Un perdón en el cual nosotros ahora somos vistos justos delante de Él. Y ahora ya no somos más vistos como alguien pecador, sino alguien que está cubierto bajo su gracia. Porque quizás a veces no nos acercamos porque tenemos un pensamiento de Dios erróneo. Quizás pensamos que por nuestra culpa no nos podemos acercar. Pero después está esta parte en la cual Él quiere que lo conozcamos, porque quizás no hemos entendido el verdadero significado de conocerlo. Él quiere que lo conozcamos, Él desea que lo conozcamos, no porque Él lo necesite, Él no necesita nada de nosotros, sino es por pura gracia, porque Él no necesita nada de nosotros, pero nosotros necesitamos todo de Él. Es por eso que Él desea que lo conozcamos, porque sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Es únicamente por Él, por el Hijo, por su Espíritu y obviamente por el Padre, que nos atrae, como lo decían, con sus lazos de amor, para poder ir confiadamente, dándonos libertad para caminar con Él. Entonces debemos de dejar atrás el yo pensaba. Debemos de dejar atrás aquello que nosotros pensábamos de Dios y ahora empezar a caminar con Él, llevando un pensamiento que quizás nos sentíamos con culpa, un pensamiento el cual pensábamos que no íbamos a obtener perdón, pero Él lo ha dicho, Él es misericordioso, Él es bueno y Él es fiel. Obviamente no es para que volvamos a seguir haciendo lo malo, es porque hemos entendido su persona. Hemos entendido que Él nos ha dado justicia y aquello que Él hizo nos atrae. Entendemos el peso de su presencia y ahora lo único que deseamos es caminar con Él, es confiar en Él. Porque, vuelvo al versículo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Pero un versículo antes vemos cómo dice: maldito el varón que confía en los hombres. ¿Esto por qué? No solamente se refiere a las otras personas, sino que también se refiere a nosotros mismos, porque sabemos que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí lo atribuimos mucho peso a nuestro corazón,
queriendo únicamente que se cumpla conforme a nuestros deseos y no conforme a lo que Él quiere de nosotros. Que tenemos a un Dios como si nuestros deseos, que quizás a veces no son lo mejor, queremos que Él los cumpla y Él los haga. Pero aquí va la cosa, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero ¿qué ha dicho Él? No se trata de lo que nosotros sintamos, no se trata de que, es que Dios no hizo esto, entonces me voy a apartar porque no cumplió conforme a lo que yo quería. Pero el corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces es ahí cuando nosotros tomamos el peligro de atribuirle a nuestro corazón, tomamos el peligro de dejar guiar nuestra fe conforme a lo que nosotros sentimos, cuando no es así. Porque no solo se trata de amar con nuestro corazón, sino que Él ha dicho con todas sus fuerzas, incluso con su mente. Porque Él nos ha dado un entendimiento de quién es Él. Y aquello que nosotros pensábamos, ahora nuestros deseos se alinean conforme a los suyos. Ahora, mientras más caminamos con Él, conforme más entendemos quién es Él, es que entendemos a su persona y sabemos que nuestros deseos no son nada comparado a quién es Él. Es meramente cuando nosotros entendemos quién es Él, que lo que yo hago, que lo que yo siento, lo que yo deseo, ahora van conforme a la mano de quién es Él. Hacemos meramente lo que Él desea y no lo que nosotros deseamos. Entonces nos da un entendimiento de quién es Él y quién eres tú en Él. Te sabes tu lugar, sabes tu posición como hijo y como siervo. Así como un hijo lo único que busca es querer agradar a su padre, y un siervo igualmente lo único que desea es agradar a su amo. Entonces, ¿a dónde nos lleva la fe? Déjame decirte, ahorita vamos a continuar con ello. Lo podemos ver en la historia de Abraham, donde dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Porque el propósito es adorar. A pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de mis circunstancias que quizás no van de acuerdo a lo que yo quiero, lo único que quiero es agradarlo a Él, es ir al lugar de adoración. Porque incluso Abraham en este caminar fue pedido de un sacrificio, algo que quizás le pudo doler, pero él entendía que eso no era su fe, eso no era su fundamento. Entonces él lo que hizo es: iré con mi hijo allá y vamos a adorar. Porque ese es el propósito por el cual fuimos diseñados, no para gloriarnos de nosotros mismos, sino para entender quién es Él. Porque es en este entendimiento que nosotros lo vamos conociendo, y es ahí donde encontramos una gran satisfacción. Dice Jeremías 9 del 23 al 24: este es el propósito, y lo han dicho literalmente, con esto yo me quedaría. Este es literalmente lo que sería el propósito para lo que fuimos creados, que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas son las cosas que quiero, dice Jehová. Misericordia, juicio y justicia es lo que Él quiere. Misericordia para con nosotros, que aún siendo pecadores, Él envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él proveyó de aquella justicia, la cual nosotros ahora podemos entrar confiadamente a Él en este caminar. Porque quizás no entendemos el camino, pero sabemos hacia dónde nos lleva, que es adorar.
Y una vez enviado esta justicia, Jesucristo mismo, hemos entendido cuál es el camino. Su camino se llama Jesucristo. Este camino ya fue trazado. Abraham quizás no sabía dónde iba, pero sabía quién lo encaminaba. Él conocía a Dios, conocía lo que él podía hacer y conocía hacia dónde lo iba a guiar. Porque él ha dicho: yo soy el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que fuera de ese camino lo único que vamos a encontrar es perdición. Fuera de ese camino, quizás en ese momento nos sintamos a gusto, quizás en este momento pensamos que nuestro camino es mejor porque va conforme a nuestros deseos, pero no, fuera de este camino lo único que vamos a encontrar es perdición y angustia. ¿Y qué más ha dicho? Yo soy la verdad. ¿Qué quiere decir? Que todo lo fuera que vivimos de esa verdad es pura mentira, y Él es la vida. ¿Qué quiere decir? Que fuera de esta vida lo único que encontramos es muerte. Podemos confiar en quién es Él, podemos confiar en nuestro pastor. Él lo ha dicho: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Tú como oveja, y bien sabemos que una oveja no se puede guiar a sí misma, y mucho menos puede guiar a su pastor, sino que su pastor la guía a ella, y hasta dónde la encamina, así como Abraham la guía hacia el lugar santísimo, como dice el autor de Hebreos. Un lugar en donde estamos apartados de todos y únicamente nos dedicamos a adorar a Él, separados de todo y únicamente entendiendo quién es Él, siendo de sacrificio agradable para Jehová. Y es el camino que nos da libertad, no solo libertad del pecado, sino libertad para conocerlo a Él, para entrar al lugar santísimo y ahora conocer su persona, entender su sacrificio. Y esto en nosotros causa un cambio en nuestra forma de pensar y actuar. Porque la fe no solo es entender su persona, sino también es entender su obra. Es entender que Él también hace, así como hace milagros, impartición de dones y transformación, sabiendo que incluso la cosa más débil o más miserable que tú sientas, Él lo puede transformar, porque hasta lo más débil Él lo puede perfeccionar. Es únicamente su obra la que nos transforma, la que nos cautiva. Pero ¿cuál es esta obra? Lo podemos ver en la historia de Abraham, y dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Y aquí Abraham lo entendió. El sacrificio que le tocaba hacer de su hijo fue sustituido por un carnero. Lo que nos tocaba a nosotros fue sustituido por aquel cordero sin mancha. El lugar que a nosotros nos tocaba, Él lo sustituyó por aquel que es justo, aquel único perfecto, puro y sin mancha. Aquí Abraham lo entendió y fue visible la obra de Dios, porque ni siquiera su hijo podía hacer un sacrificio agradable para Jehová, porque también era impuro y con mancha. Sin embargo, aquel cordero que proveyó es puro y sin mancha, otorgarnos a nosotros una esperanza, el poder ser partícipes de su obra, de quién es Él, poder escuchar su voz, y ahora nosotros poder sentirnos en su plenitud. Es ahí cuando entendemos lo que Él ha hecho. ¿Quién es Él? Él es Jehová. Ahí Abraham lo sabía, él lo había dicho. Era Jehová, el Dios que provee, Jehová que proveyó de aquel cordero, el cual él pudo descansar, porque lo que le tocaba a su hijo, él pudo descansar en aquel carnero que fue sustituido. Es ahí donde entendió, él pudo descansar en la obra de Dios. Y entonces es aquí cuando nosotros nos sentimos con gran satisfacción. Abraham pudo descansar en esto, y sabemos que Dios proveyó de aquel cordero para que nosotros pudiéramos descansar en Él. Toda culpa, toda preocupación, sobre Él descansó. Todo pecado, Él lo cargó.
¿Todo para qué? Para que pudiéramos ser de agrado para Él, para que pudiéramos descansar sobre Él. Y esto otorga a nosotros una gran satisfacción. Nos da esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Como bien dice Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es únicamente esta paz para con Dios. Esta paz sabiendo que ya fuimos salvos por su obra, que fuimos reconciliados con el Padre. En eso podemos descansar. ¿Por qué? Porque no es como el mundo la da. Porque la paz que te ofrece el mundo no te puede salvar, sino únicamente la paz que Él ofrece, que es por medio del sacrificio de su Hijo. Y es cuando entendemos esto que ocurre en nosotros una transformación hacia la santidad, guiándonos así al lugar santísimo, siendo de nosotros adoración para el Padre, que es para lo que fuimos creados. Aquello que solo había escuchado, aquella promesa que Dios le había prometido a Abraham, solo la había escuchado, pero en ese momento vio su cumplimiento. En ese momento vio visible la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa después? Vemos su palabra. Después de lo que hizo Dios, le otorga una palabra de esperanza a Abraham, que dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esta palabra que fue dada a Abraham, esta palabra que nunca cambia, que es la misma ayer y hoy y siempre, y nunca va a cambiar eso. Es ahí donde nosotros ponemos nuestra esperanza, no en cosas meramente materiales, no en cosas que quizás desafortunadas que nos pasan o en nuestras circunstancias que a veces no entendemos, sino en la palabra que Él ha dicho. ¿Y qué le ha dicho Él? ¿Qué le dijo a Abraham? De cierto te bendeciré. No se refiere a lo que nosotros pensamos que es bendición, porque muchas veces podemos estar equivocados, sino es la bendición que Él le otorgaría a la descendencia a Abraham para que lo pudieran conocer. Esta es la bendición más grande que pudimos haber obtenido, el conocer quién es Él, conocer quién es el Padre, y ahí se produce en nosotros una esperanza. Fue el cumplimiento de la promesa. Entonces Isaac, siendo de gran bendición para la vida de Abraham, incluso lo entregó, pero pudo descansar en la obra de Dios, sabiendo que Él proveyó de un carnero. ¿Por qué? Vemos después que Dios le da una palabra a Abraham, aquella palabra que es la misma ayer, hoy y siempre. Pero es esta palabra que quizás no conocemos, pero es esta palabra que Él ya ha dicho, se lo ha dicho a sus antepasados, incluso sigue hablando hasta el día de hoy, porque esta palabra no promete una vida perfecta, sin embargo dice que seremos perfeccionados. Esta palabra no promete éxito terrenal, sino que esta palabra es aquella palabra que se menciona desde Génesis, aquella palabra que creó el universo, aquella palabra que dio vida, que estaba muerto, aquella palabra que dijo que pondría la ley en nuestro corazón y la escribiría en nuestra mente, aquella palabra que no cambia. Y déjame decirte algo, esta palabra se hizo carne, esta palabra se humilló, esta palabra sangró, todo para que tú y yo pudiéramos tener una esperanza segura, una esperanza por la cual ponemos nuestra confianza, una esperanza que no cambia, y es que un día Él va a regresar y estaremos en perfecta comunión con Él. Es esta esperanza que viene de lo que hemos escuchado. Todo aquello que hemos oído se podrá ver visible, pero déjame decirte algo. ¿Por qué se llama esperanza? Porque obviamente es algo que esperamos. ¿De qué sirviera que esa esperanza se viera ahorita? Si no, no sería esperanza. Pero es algo que meramente con paciencia aguardamos. Esta esperanza produce paciencia en nosotros. Y esta paciencia es meramente
un fruto que podemos disfrutar, un fruto del Espíritu. Esta palabra siempre ha permanecido. Es la voz que nunca deja de hablar. Pero ¿qué pasa? Quizás a veces nosotros le damos demasiada voz a cosas meramente materiales, le damos demasiada voz a nuestras circunstancias, incluso a nuestros deseos, que nos hemos olvidado de escuchar su voz. Pero Él no deja de hablar. ¿Lo estamos escuchando verdaderamente? Dice Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó por heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, por tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es esta voz que habla por medio del Hijo, esta voz que consuela, esta voz que trae esperanza, esta voz que confronta, pero también reconforta, porque es esta voz que te llama hacia una esperanza, pero es una voz que te lleva a morir. Lo vemos con Abraham. Él fue llamado hacia una promesa, pero que él teniendo que salir de su tierra. Se le otorgó una promesa, pero para ello debía de salir de su tierra. Es esta palabra que produce en nosotros una esperanza, pero que duele porque también nos transforma a algo que muchas veces nosotros nos queremos aferrar a nuestra carne misma, pero Él nos va transformando por medio de su palabra. Y es ahí cuando entendemos que su palabra es la que sostiene todo. Su palabra es aquella que sostiene nuestra fe. Y es ahí cuando regresamos al versículo de Jeremías, como árboles plantados junto a la corriente de las aguas, que no deja de dar fruto. Y cuando venga los días de sequías, no se fatigará, sino que seguirá dando fruto. Porque la sequía va a llegar, es inevitable, pero son esos momentos donde somos más necesitados. Son esos momentos de sequías donde sabemos que únicamente dependemos de la corriente de las aguas. Dependemos de esta agua viva que es Jesucristo mismo. Esta agua que nos produce fruto, y fruto en abundancia, el fruto de la paciencia que otorga en nosotros una esperanza. Y seremos como árboles plantados junto a la corriente de las aguas, que quizás van a venir los días de sequías, pero ahora no dependemos de eso. Dependemos justamente del agua que produce fruto en nosotros. Y así pueden venir días difíciles, pero nuestra vida va a dar testimonio de que ya no dependemos de ello, sino que ahora dependemos de Él. Nuestra vida va a hablar por sí sola de que ahora somos pertenencia suya. Y así entendemos que Dios es fiel para con nosotros. Entendemos que no es por algo que meramente yo haga, sino por la fe en su persona. Y es esta agua que produce mucho fruto en nosotros, que produce paciencia y asimismo esperanza. Pero es un fruto que nosotros no podemos producir por nosotros mismos, no por nuestras propias fuerzas, no por lo que hagamos, sino por esta agua. Porque me recuerda mucho a una palabra que dice, creo que en Zacarías, donde Dios le dice a Zorobabel: no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Únicamente dependiendo del espíritu, no por obras, no por lo que hagamos, porque cuanto más débiles somos, su poder se perfecciona en nosotros. Son esos momentos de gran necesidad que Él se va perfeccionando en nosotros y seguimos dando frutos, y esos momentos son necesarios para únicamente depender de Él.
sabemos que nuestra vida da testimonio de quién es Él, de su persona, de su obra y de su palabra. Quiero regresar a donde dice, es por ella que dieron testimonio los antiguos, por la fe. ¿Por qué? Porque ellos permanecieron. No permanecieron por lo que hicieron, sino permanecieron por causa de Él. La palabra que Él ha dicho es la que lo sostenía. Porque dice Hebreos 11, 37, 39. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, moviendo acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ellos pudieron soportar todo esto. Y a veces ni siquiera podemos soportar una situación que tiene solución. Una situación que nosotros le ponemos nuestra total confianza. Pero verdaderamente es porque nuestra confianza no está puesta en aquel que nos creó y en aquel que no cambia. ¿Por qué tendríamos más confianza en algo hecho por nosotros y no aquel que nos conoce por nombre? No aquel que nos creó y sabe lo que necesitamos. Sobre Él descansó todo lo que nosotros sentíamos. Por eso dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Todo lo que nosotros sentíamos, preocupaciones, nuestras circunstancias desagradables o desafortunadas, sobre Él descansó. Y ahora nosotros encontramos aquí esta paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual nos confronta, pero también nos otorga una nueva oportunidad para vivir para su gloria. Y entonces, ahora nosotros estamos produciendo fruto, pero no es un fruto para nosotros, sino es un fruto para que los otros puedan ver y probar. Un fruto el cual también Dios pueda probar y pueda sentir satisfecho con el fruto que fue meramente hecho por su Espíritu. El fruto de la paciencia, el fruto que este fruto otorga esperanza a nosotros. Esta esperanza, como menciona Romanos, es una esperanza que no terminará en desilusión. Entonces, es por el Espíritu que permanecemos en Él. Nosotros como árboles plantados y Él como el agua que nos hace producir fruto. A pesar de que vengan los días de sequías, no nos marchitaremos, sino que seguiremos recibiendo fruto. Seguiremos produciendo fruto, algo donde Él se pueda sentir agradable, pueda probarlo y saber que el fruto que Él ha producido es bueno. Este fruto que nos lleva a adorar. Porque adorar quizás a veces pueda parecer difícil. ¿Por qué? Porque Abraham en este camino fue pedido de un sacrificio. Y así como por medio del sacrificio de su hijo, es que ahora nosotros podemos ser sacrificios agradables para Jehová, como también lo dice Pablo. Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo. Que a pesar de todo, el fruto que estamos produciendo pueda ser agradable para Él. Acompáñenme a orar para terminar.